Hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y me acordé que les quedé debiendo un video de preguntas y respuestas del otro día cuando hice mi video que me iba de Facebook y quedé debiéndole un video de preguntas y respuestas. El computador me está tapando la cara. Entonces los comentarios dejaron varias preguntas y yo, las ordené porque tuve que sacar la baja de los comentarios que no eran preguntas y las ordené en un blog de notas, así que vamos a trabajarlas una por una. Una amiga aquí, me imagino que media nazi, pregunta: quisiera saber tu opinión sobre el capital trabajo versus capital oro en Alemania durante el Tercer Reich y la posterior doctrina que se tomó en Alemania en los años 50, el ordoliberalismo. Vamos a partir por comillas capital trabajo versus capital oro. El dinero, el capital y el patrón no son lo mismo, ¿vale? No es lo mismo el dinero que el patrón, que es el que respalda el dinero, porque el dinero es el medio de cambio y el patrón es el que le da un valor objetivo que respalda por detrás al medio de cambio, es decir, que permite, ¿no es cierto?, que el medio de cambio tenga sustentabilidad. Y el capital es la representación monetaria de los medios de producción. Entonces son tres cosas distintas y hay que tratarlas como tres cosas distintas cuando conversamos estas cosas. Bien, eso es lo número uno. Lo número dos, respecto del capital trabajo, no existe y nunca se implementó. Lo que se implementó fue en el discurso se dijo: vamos a tener capital trabajo y el dinero va a tener el valor que le otorga el trabajo a los alemanes y no sé qué, pero en la práctica real lo que se hizo fue un sistema monetario muy similar al que existe hoy en día, en el sentido de que yo imprimo un dinero como Estado y luego al obligar a las personas que todo lo que compren dentro de mi territorio, todo lo que compren o vendan, tengan que usarlo en esa moneda, entonces ya no necesito respaldarlo físicamente, sino que lo estoy respaldando a través de la fuerza, lo estoy respaldando a través de la ley. La ley respalda el dinero. Entonces el valor de ese dinero pasa a ser un valor exclusivamente de cambio. Y como es un valor exclusivamente de cambio, es un valor que depende de la productividad total de la sociedad. Es decir, la cantidad de producción versus la cantidad de dinero le da el valor a ese dinero. Y como en la filosofía nacionalsocialista, que está equivocada en este sentido, toda la producción es producto del trabajo, entonces ellos creían que eso era una especie de dinero con patrón trabajo. Esa es la teoría discursiva más que práctica que se utilizaba. No es como que anduvieran contando cuánto trabajamos, ya, este es el dinero. No, tiene más que ver con esto otro, muy similar al sistema actual. Respecto a eso, yo evidentemente estoy contra el patrón trabajo o el valor trabajo del dinero o básicamente el dinero de curso forzoso, porque es forzoso, es obligatorio usarlo y por lo tanto no es legítimo desde mi punto de vista que se obligue a las personas a usar un dinero en lugar de el que le dé la gana. Y respecto al ordoliberalismo, el ordoliberalismo es como la prefase, ¿no es cierto?, del neoliberalismo y nada, pues es un capitalismo simulado con una superestructura socialista que lo contiene. Y ya he hecho debate y conversaciones sobre el tema. El ordoliberalismo es la versión primitiva del neoliberalismo. La segunda pregunta dice: ¿podrías comentar también lo que Google hizo a James Damore? Perdón, te muevo. En esa semana donde pasó el tema de James Damore en Google, hay panorama mundial al respecto, así que puedes consultar ahí. Busca la fecha, panorama mundial y ahí está. Pregunta justo relacionada con Facebook: ¿qué opinas de esta página y su corriente? Me manda una página de Hispanic Val. Son unos tipos de la extrema derecha ultraconservadora nacional católica española de toda la vida. No es mi postura. No me parece una postura especialmente dañina, pero tampoco me parece que tengan la razón. Creo que están bien voladitos con su rollo católico, pero está bien, válido. Yo me siento hispano. Creo que el mundo hispano es uno solo, pero que también soy chileno y no dejo de ser chileno por ser hispano, y que también soy nacido en Aysén, no dejo de ser aysenino por ser santiaguino, por ejemplo, y que la identidad en términos colectivos de las personas, normalmente en este sentido le encuentro tal vez más razón a la interseccionalidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay una intersección de identidades que comulgan contigo. Yo no soy solamente un hombre blanco. Soy un hombre blanco santiaguino, aysenino, hispano, chileno, ¿no es cierto?, étnicamente más germano, etcétera. O sea, hay de todo ahí. La identidad no es
una sola cosa monolítica a la que nos ciñamos y digamos, esta es mi identidad única. Y los Hispanic Val que estaba viendo ahí en la página tienden a ser más eres hispano y nada más. No es así. Y las organizaciones políticas no tienen por qué estar, no pueden estar en directa relación con la identidad de las personas, con la identidad común de las personas, porque estas identidades, como decíamos, son muchas, y entonces tendríamos un conflicto de muchas unidades políticas superponiéndose. Sería un conflicto más o menos. Después dice, otra me pregunta, ¿la derecha qué posturas ideológicas incluye? ¿Conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, etcétera? Bien, a ver, la postura original de la derecha es el conservadurismo preliberal, ¿no es cierto? La idea del feudalismo, ¿no es cierto? Un poco eso. Respecto del liberalismo, el liberalismo dejó de ser de izquierda en tanto triunfó. En tanto, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el liberalismo triunfa en prácticamente toda la totalidad del mundo, deja de ser izquierda y pasa a ser derecha, porque pasa a defender un poco lo que hay. La derecha absorbe también el conservadurismo después del conservadurismo del siglo XX, va a tener casi completamente absorbidos todas las ideas del liberalismo anterior, ¿no es cierto? Y el liberalismo se va a reinventar en libertarianismo en el siglo XX, etc. Respecto al nacionalismo, el nacionalismo originalmente es de izquierda, porque la derecha siempre ha sido, incluso la derecha tanto liberal como conservadora, ha sido mucho más localista. Sobre todo los conservadores tienen esta idea como de la comunidad, esta idea como de grupos muy pequeños, ¿no es cierto? Porque ellos entienden la familia es como una unidad política fundamental, y luego, ¿no es cierto?, la comunidad tanto religiosa o geográfica del barrio, etcétera. El conservadurismo tiende a esas unidades políticas muy pequeñas, y el liberalismo también tiene una tendencia, pero más a nivel más corporativo, ¿no es cierto? Las empresas, los mercados, los negocios, las propiedades, son unidades políticas mucho más pequeñas. La unidad política nacional parte como una idea de izquierda, hasta que la izquierda comienza a proponer gobiernos mundiales, estados globales, y esos estados globales que hoy en día incluso proponen desde la centro derecha hasta la extrema izquierda, dejando de lado solamente la derecha dura, todas las posturas políticas proponen al final estados globales, están todos de acuerdo con la ONU, están todos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todas esas cuestiones, a todos les gusta el modelo de la Unión Europea, les gustaría replicarlo en cada continente, etcétera. Eso, en ese sentido, el nacionalismo pasa a estar a la derecha porque se vuelve localista en relación a lo que está planteando la izquierda, pero originalmente es de izquierda. Así que sí, la derecha básicamente son esas tres cosas. Podríamos añadir el tradicionalismo como subcorriente del conservadurismo, podríamos añadir el libertarianismo o el anarcocapitalismo como subcorrientes del liberalismo, y podríamos añadir el capitalismo como una corriente unificadora de las tres, que se basa más en la propiedad, porque tiene más idea libertaria, más de libertario que de los otros tres, pero contiene los otros tres porque entiende la libertad también como una expresión tradicional, y también entiende la nación como una propiedad colectiva. Podríamos añadir también el fascismo como una expresión de un nacionalismo exacerbado, centralista y totalizador, que si bien no está posicionado a la derecha en términos absolutos, en términos relativos termina muchas veces posicionado a la derecha, a diferencia, por ejemplo, de su primo hermano nacionalsocialismo, que si bien no está posicionado a la izquierda, por temas de relativos, ¿no es cierto?, de balanceo de las fuerzas políticas, normalmente termina posicionado más hacia la izquierda. Bien, después me dice, pregunta para video, ¿por qué la mayoría de los ANCAP con los que uno discute afirman que es una contradicción el Estado limitado? Te pregunto porque uno en Twitter me decía que era contradictorio porque quien monopoliza la violencia y las armas te dejan desprotegido, algo así. Incluso me dijo que él había tenido la oportunidad de ir contigo y según él te había demostrado que era una contradicción. Gracias. Bueno, el Estado limitado, yo no propongo el Estado limitado, yo propongo el Estado en sus funciones fundamentales. Eso no es limitado, eso es lo que hace un Estado. Yo propongo el Estado capitalista, no un Estado minarquista ni nada. Un Estado capitalista protege los derechos individuales de las personas de la mejor forma que puede y hace todo un intento por funcionar y financiarse sin violar los derechos del resto de impuestos. Eso es un Estado capitalista. Luego, limitado, bueno, sí, digamos que sus funciones son las que son, no es que esté limitado, es que son las funciones de un Estado.
No es que lo hayamos limitado porque hay una idea como de estado más chico, estado más grande, tanto geográfica como el tamaño del Producto Interno Bruto del Estado. Nosotros igual caímos un poco en eso cuando hicimos las ideas fundacionales del Partido por la Independencia y dijimos que el Estado no debe gastar más del 10% del Producto Interno Bruto, lo cual a nosotros parece una cuestión práctica para imponer ahora porque es una idea que nos permitiría, ¿no es cierto?, quitarle el tamaño de fantástico que está teniendo nuestro Estado actualmente, pero la idea central no es el tamaño, sino que son las funciones, y en ese sentido las funciones no es que estén limitadas, es que son las que el Estado debe tener, no hay una limitación. Y luego respecto a que hubiera una contradicción entre que haya un árbitro superior final, que sería el Estado, y las personas, y que supuestamente esto desarmaría a las personas, lo cual es falso, porque un Estado puede perfectamente permitir que todos sus ciudadanos tengan armas. ¿Hay una contradicción? No hay ninguna contradicción. Un Estado, por su propia naturaleza, puede ser un violador o un defensor de los derechos de las personas, y un Estado propio, un Estado apropiado es el que los defiende, y un Estado no apropiado es uno que los viola. Y decir que un Estado que defiende a las personas es una contradicción porque existen Estados que violan los derechos de las personas, eso sí es un non sequitur, terrible. Seguimos, el siguiente dice, ¿el feminismo lleva a la pedofilia? No, el posmodernismo valida la pedofilia, porque para el posmodernismo el universo completo, el mundo entero, no es más que un continuo atómico, hay solo átomos ahí, y nosotros, los seres humanos, obligamos de alguna manera por medio del lenguaje a la realidad a ser como es. Decimos, vale, guitarra, y hay que hacer guitarra, y entonces cuando decimos niño, y que es niño chico, nosotros decimos que es niño chico, pero es niño chico en tanto nosotros lo hemos obligado a ser niño chico, porque en realidad es solamente un montón de átomos, así que tú le puedes meter el pico cuando queráis. Entonces al final el posmodernismo valida todo, es un todo vale, y es raro que estén tan enojados con por ejemplo, dicen con la cultura de las violaciones, cuando en realidad ellos validan las violaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre meter mi pene en una aceituna y en una papaya y en una mujer si son conjuntos de átomos, según su teoría, no la mía? Así que bueno, casi todo lo malo del mundo puede surgir fundamentado en el posmodernismo. El feminismo actual es posmoderno y tiene ese problema también. Pregunta número 7. ¿No comprar WinRAR es un atentado contra la propiedad intelectual? No lo sé. Mira, WinRAR tú te metías a la página oficial y lo descargáis y no te cobran ni uno. Y luego lo andan hueando para que lo comprís, pero no te eliminan el programa. Entonces yo no sé si ellos, ¿será un bug que tienen? ¿Será que un error que ellos han cometido? ¿O será que en verdad tienen la disposición de entregar ciertas facetas de su software de forma gratuita para incentivar a comprarlo? Y si esa es su política, no sé por qué habría una violación de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué opinas del índice de libertad económica? ¿Un instrumento objetivo y confiable? No es ni objetivo ni confiable, es bastante fallido, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y si alguien quiere diseñar un mejor índice, yo estaría feliz, trabajaría perfectamente con esa persona, le ayudaría en todo lo que me pida, pero el que tenemos, el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, con todos sus errores, es lo que hay. 9. ¿Qué opinas de la tecnocracia? Bueno, yo creo que los gobiernos tienen que defender valores abstractos. En ese sentido creo que primero están los políticos, la filosofía política, en ordenar la sociedad, y en el ordenar la sociedad en el sentido de hacer prevaler los valores abstractos que más nos importan. Y luego en las políticas concretas claro que puede haber ciertos grados de tecnocracia, pero lo importante es que siempre los valores últimos que rigen la política sean valores políticos, es decir, filosóficos y abstractos y totalmente que no son mesurables, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con los derechos de las personas y las relaciones sociales. 9. Bien, este tipo me dice que estaba estudiando un poco el liberalismo y que estaba aprendiendo a conocerlo, y me dice, en la utopía libertaria cada quien logra conseguir sus objetivos en base a su propio esfuerzo. No es así. Primero que nada, no hay una utopía libertaria, y en la utopía libertaria, comillas, un mundo libertario, cada quien hace más o menos lo que puede para solucionar sus problemas sin ejercer violencia sobre los demás. Punto. La idea del libertarismo es esa. Luego, ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas que tienen dificultades físicas o mentales?
Hay que ver quién tiene la culpa de que tengan dificultades físicas y o mentales. Si hay un culpable directo y objetivamente denunciable, se le puede pedir una indemnización y que mantengan a esa persona. Si no hay un culpable y es parte de los azares de la naturaleza, entonces mala cueva nomás, pues. No es culpa del resto, no puedes castigar a los demás porque tú naciste con un problema. Lo que se tiene que hacer es tratar de ser caritativo de forma privada, voluntaria. Eso. Luego, personas sufren de síndrome de Down, no tengan alguna extremidad. ¿Qué pasaría con los huérfanos? Y ahí hay un rollo que yo tengo, una diferencia que yo tengo con los demás libertarios. Yo creo que las comunidades sí tienen, si bien no la obligación, un importante trabajo respecto a hacerse cargo de los huérfanos. No sé si por obligación y desde lo público, pero sí creo que en ese sentido yo abogaría por algo más o menos subsidiario, es decir, buscaría que las comunidades se hagan cargo de sus huérfanos de forma automática, voluntaria, espontánea, y en caso de que no sucediera, tener una malla, un respaldo desde el punto de vista público, porque ahí ya tenemos un problema que yo creo que tiene que ver con que históricamente las personas se tienen que hacer cargo de los huérfanos de sus sociedades, de sus comunidades. ¿Por qué se dice que los socialismos comienzan las guerras? Constantemente se nos meten en la cabeza que es por debilitar el poder del mercado y todo eso. Me imagino que se referirá a lo contrario. A ver, voy a dar los dos argumentos. Los libertarios, que yo no soy libertario, dicen que los socialismos comienzan las guerras porque los libertarios tienen esta idea mágica, ¿no es cierto?, de que si la gente comercia nunca va a tener por qué pelear, o que sus intereses económicos respecto de las cosas, respecto de las relaciones con los demás, van a subvertir cualquier tipo de rabieta, pataleta, enojo que las personas agarren de forma colectiva, que se convierte en una guerra, lo cual es falso, ¿ya? Influye, es cierto. Mientras más comercio hay, es cierto que una sociedad es más pacífica, pero eso no significa eso no significa que garantice que no haya guerra. Y es evidente que si tú bloqueas el comercio, estás incentivando, ¿cierto?, las posibilidades de que exista un conflicto bélico. Así que es cierto, pero es una verdad que los libertarios tratan de poner como la razón de las guerras, cuando en realidad no es así. Y lo otro, con respecto a los socialistas, que suelen decir que el capitalismo crea las guerras, están equivocados, porque las relaciones que respetan la propiedad privada no deberían desencadenar conflictos bélicos. Luego, los conflictos bélicos se forman por una infinidad de razones, no son de explicación simple y no son algo tan así como, ya vale, esto es un conflicto bélico, se crea por todos los conflictos bélicos se crean por tal cosa y vienen tales resultados de la cuestión. Entonces hay una cuestión como los marxistas, todos son por recursos. No. La gente se agarra, en Irlanda del Norte se agarraban porque eran católicos y los otros eran protestantes. O sea, el mundo está lleno de guerras por mil razones. Somos primates, somos unos monos, y la historia del hombre, lejos de ser la historia de la lucha de clase o la historia de lo que sea, es la historia de simios muy inteligentes y irracionales que satisfacen parte de sus instintos simiescos, como son fornicar, alimentarse y adquirir territorio, por medio de medios más sofisticados y más letales, ¿no es cierto?, de funcionamiento. La historia de la humanidad es la historia de un montón de simios que han descubierto formas cada vez más eficientes de matarse y de culiar y alimentarse. Esa es. Y las guerras son parte de eso. Los monos tienen guerras y no tienen capitalismo. Y hay otros que dicen las religiones son la culpa de las guerras. Los monos tienen guerras y no tienen religión. Los chimpancés van a la guerra porque somos simios y los simios hacen guerra. ¿Qué opinas de la izquierda? ¿Qué opinas de cómo la izquierda ignora totalmente la presunción de inocencia cuando se trata de gente de derecha? Bien, es cierto, cada vez que alguien dice, mira, ese buen hizo algo y es de derecha, la izquierda dice, ah, sí, es culpable, no espera las pruebas, no espera nada. Bien, eso se debe a una mitología que tienen inserta en la cabeza de que ser de derecha es automáticamente ser malo, es ser moralmente reprobable. Entonces, incluso antes de que se te acuse de algo, tú ya eres culpable de algo que ellos todavía no descubren. O sea, el hecho de que, por eso son tan intolerantes,
Porque cuando dicen, no, es que yo soy de derecha, los buenos dicen, este hueón es malo y ha hecho algo malo. No sabemos qué es todavía, pero tiene que serlo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué? Porque es de derecha. Los de derecha son, por definición, malos. Ese es el proceso mental, en el fondo. No sabría qué más decirte al respecto. Pregunta número 13. ¿Usted cree que en un futuro gobierno de Piñera se pueda dar marcha atrás a la gratuidad de la educación superior que ha impulsado la nueva mayoría? Piñera ya dijo que no va a dar marcha atrás a la... Y de hecho ese comercial lo está metiendo en algunos de mis videos, lo cual me da un poquitín de rabia. Pero Piñera ya dijo que no va a eliminar la gratuidad. Así estamos. Y es la que es, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? Piñera no va a eliminar la gratuidad y hay que aguantarse. Luego, ¿qué opina usted respecto de que la gratuidad en la educación superior es una inversión de crecimiento en el largo plazo? Eso es falso. A ver, el mito de que la gratuidad en la educación superior es una inversión se basa en el hecho de que supuestamente por tener educación gratis va a estudiar más gente y va a estudiar carreras más productivas, lo cual se ha probado una y otra vez que ser falso. Bien, en todos los países donde la educación es gratis, la educación es más cara en términos de costes netos, de cuánto cuesta una persona titulada al Estado, en el caso cuando es comillas gratis, que en la relación a cuánto le cuesta a una familia pagar la educación de su hijo que se titule en un país donde la educación se paga. Es decir, donde se paga menos que donde no se paga y se paga a través de impuestos. Eso es lo número uno. Por lo tanto, para el mismo resultado está gastando más plata. Eso es todo lo contrario de invertir, se llama desperdicio. Luego, respecto a que estudiaría más gente, también es falso. Si tú tomas países con el mismo, más o menos la misma renta per cápita de Chile, en todo el mundo, tírale $5.000 menos, $5.000 más, y compara los que tienen educación pagada por el Estado, es decir, gratis, y educación pagada por el que la consume, como Chile, y tú te vas a dar cuenta que los países que tienen educación pagada por quien la consume tienen mayor tasa de personas con estudios superiores que aquellos que no tienen que pagarla. Y eso significa mayor porcentaje, ¿no es cierto? Y eso significa que la educación gratis disminuye la cantidad de profesionales. Luego, si observamos, ¿no es cierto?, la empleabilidad de las profesiones que salen, también podemos ver, y pueden consultar los distintos números, las personas en los países donde hay educación gratis, además de como la educación gratis es cara y es un desperdicio de dinero que hace el Estado a través de impuestos y por lo tanto va en detrimento del capital, que es el que genera el trabajo, también porque la gente suele estudiar carreras más inútiles, porque como es gratis les da lo mismo, suelen haber la empleabilidad en los países donde la educación es gratis, la empleabilidad de los profesionales suele ser menor que en los países donde la educación se paga. Por lo tanto, no es una inversión porque es más caro, es decir, es un desperdicio, estudia menos gente, por lo tanto no expande el sistema educativo, que es lo que supuestamente se estaría buscando, y tampoco genera productividad porque las personas salen sin encontrar trabajo o encuentran un trabajo distinto de lo que estudiaron. Así que no es una inversión, es todo lo contrario. Por última pregunta número 15. ¿Es posible un lugar como la Quebrada Galt? No. Y ese es el problema de Ayn Rand. El problema de Ayn Rand es que la soberanía individual, que ella defiende de forma muy potente y da muy buenos argumentos para ella, requiere de un esfuerzo colectivo de rebelión. Y ese esfuerzo colectivo de rebelión tenemos que darlo como clase burguesa. Así que no hay una posibilidad como de los Seasteading, el Fort Galt, no sé qué gente, si nos vamos a ir a refugiar no sé dónde, nos vamos a ir a esconder y vamos a ser libres, no existe. No es posible. Hay que derrotar a los burócratas mundiales de la banca socialista corrupta. Hay que derrotar este gobierno mundial que nos han montado con la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Hay que derrotar a la izquierda latinoamericana organizada a través del Foro Sao Paulo. Hay que derrotar el Estado corrupto local. Hay que derrotar culturalmente la idea del centralismo. Hay que derrotar culturalmente la idea de que todo vale y que cualquier cosa es buena y mala y es cuestión de que da lo mismo. Y eso hay que trabajarlo y hay que dar la pelea.
Y hay que estar organizados como clase, una burguesía agresiva capaz de levantar los temas, poner manos a la obra y defender sus derechos. Y que la sociedad tenga y se imponga a través de los valores burgueses de la propiedad privada y la libertad y la responsabilidad individual. Estas fue preguntas y respuestas que yo les daría de hace como una semana. Recuerden mantener las donaciones, que son los que mantienen el canal. Se han estado portando relativamente bien desde la última vez que les pedí ayer. Han caído unos buenos pesitos y ahora espero que caigan más pesitos porque es lento. Mañana tenemos almuerzo con la gente del Partido de la Independencia. Los que quieran asistir me envían un WhatsApp al más 569-675-16222. Los que quieran asistir y participar, vamos a necesitar juntar muchas firmas en 3 regiones: Santiago, Valparaíso y la sexta, no me acuerdo, o la quinta, o sea, la cuarta. Estábamos viendo entre la quinta y la cuarta, o sea, entre la sexta y la cuarta, pero la Santiago y la quinta van a ser la siguiente gente de esas regiones, y empezar a coordinar lo que va a ser el Partido por la Independencia Loiquito. La idea es empezar ya a trabajar, a juntar las firmas en abril o algo así, y tener ya todo listo en ese momento. Así que chicos, que tengan todos un excelente fin de semana. Este ha sido preguntas y respuestas el día jueves. Y aquí mismo, en este video, quiero que me dejen las preguntas para el próximo pregunta y respuesta, y lo haré la próxima semana o algo. Así que déjenme las preguntas ahí abajo. Y no se olviden de depositar, aunque sea lucas, aunque sea una transferencia de 500 pesos, todo suma, todo se va sumando, va acumulándose, y yo puedo seguir haciendo esta película. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.